parejas que entraron en una etapa de aflicción. Vamos a ver primero lo que nos dice Segunda de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 1 y el versículo 3, así saltado el texto bíblico. Dice allí, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Por eso la reflexión de esta mañana le vamos a titular El amor en tiempo de enfermedad. Acá hay una familia, una pareja, no conocemos si había ya hijos, pero encontramos que en esta familia se había establecido, en esta familia estaba llevando un proceso largo de una enfermedad. El padre estaba enfermo por largo tiempo. Claro, en el pueblo de Israel, a una persona así con esta enfermedad, pasaba que lo retiraban de la familia, lo retiraban de la sociedad y se establecía un lugar donde estaban todos los leprosos. Pero en Siria no era así. Este hombre que estaba leproso cubría todas sus llagas y se iba a trabajar. La esposa seguramente estaba triste, y eso lo dice el versículo 3, que la joven que ayudaba a la esposa de Naamán veía la tristeza de la señora y le dijo, ¿qué pasa, señora? Le dijo, es que mi esposo está enfermo. Y la niña le dijo, mire, si le dijera a mi señor que fuera para allá, a donde mi pueblo, pues el siervo del Señor oraría por él y se sanaría. Encontramos aquí que la esposa de alguna manera escuchó estas palabras, tenía esperanza, buscaba la sanidad del esposo y cualquier noticia que le daban estaba presta para escucharlo, de tal manera que esta noticia le contó al esposo y el esposo fue y le contó al rey. Por eso que encontramos que en el versículo 5, ya el rey fue, Naamán fue a contarle al rey lo que la esposa le había contado y lo que la niña le había contado a la esposa. Esto indica que tenían una premura, tenían el interés de buscar la sanidad. Pero nosotros nos haríamos una pregunta aquí. ¿Quién ayuda para recuperar la salud al esposo? Pues esta es una cadena, ¿verdad? Encontramos que la niña cuenta y la esposa de Naamán lo recibe con añoranza y ella vuelve a incentivar para que busque una forma cómo llegar hasta el profeta que le había contado esta niña israelita. Mis queridos hermanos, una familia o una pareja donde se había establecido una enfermedad que para nosotros hasta hoy es muy peligrosa, es muy difícil contraer esta enfermedad, es muy difícil el tratamiento. Luego podemos encontrar en Job el capítulo 9 y el versículo 10, otra pareja donde también ya por algún tiempo estaba pasando por una enfermedad. El esposo también había sido atacado por una enfermedad después de pasar varias pruebas, lógicamente, ¿no? Vosotros conocéis la historia. El final fue la enfermedad de Job y una enfermedad también muy lamentable, de tal manera que él mismo hacía lo posible por calmar su dolor, echándose ceniza y pasándose una teja áspera para calmar su dolor o el picor posiblemente. La esposa, por otro lado, estaba enferma emocionalmente y en algún estudio, me parece que la hermana Mayra Gil explicó cómo llegamos a tenerle misericordia, lástima a esta mujer que expresó estas palabras que le dijo, pero sigues
confiando en Dios, mira ya, maldice a Dios y muérete. Encontramos aquí otra pareja con una situación difícil de salud. ¿Cómo reaccionó la esposa ante la enfermedad del esposo en esta oportunidad? Estaba cansada, estaba ella también emocionalmente mal y cansada de ver al esposo así mal y atenderlo seguramente. Pero ¿cómo reaccionó este hombre ante eh, esta sugerencia de la esposa? Él le dice, bueno, estás portándote como una mujer insensata. Si lo recibimos de lo que Dios nos da, ¿cómo no vamos a recibir también en esta oportunidad cuando nos falta? El Señor, pues ustedes conocen cómo el Señor lo bendijo al final, ¿no? Pero queremos tomar esta escena cuando el esposo está enfermo y la esposa le reclama, aún en esta situación. Luego encontramos también en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 4 y el versículo 38. Encontramos a otra persona allí, a una parte de la familia, que era la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma y tenía una gran fiebre, dice el texto bíblico. Y el texto bíblico dice así: entonces Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. En los casos anteriores en Naamán encontramos que otra persona, la esposa, eh, trabajó e incentivó para que Naamán eh, fuera al lugar donde posiblemente iba a encontrar la mejoría. En el caso de Job, también fue la esposa la que le incentivó, con alguna manera le dijo, muérete, ¿no? Pero acá encontramos a otras personas que intercedieron ante Jesús cuando la suegra de Pedro estaba mal. O sea, siempre cada uno de nosotros tenemos un círculo social, un círculo familiar, y en la gran mayoría de las veces, pues nos ayudan. Y en otras oportunidades, como en el caso de Job, la esposa misma fue un instrumento como para desanimarlo, como para ayudarle a la depresión. Y de alguna manera le trajo más dolor al corazón de Job, a pesar que ya estaba sufriendo. Bien, entonces acá dice que otros le rogaron por ella. Posiblemente sería la hija, posiblemente sería Pedro, o a lo mejor los familiares que estaban cerca. Siempre necesitamos de alguien. Tenemos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y el versículo 12, dice así: había allí una mujer que por 18 años tenía el espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Otra familia, no conocemos si tenía hijos, esposo, pero ella había ido el sábado a la sinagoga y ella caminaba ya encorvada durante 18 años. Acá me llamó la atención, dice, tenía un espíritu de enfermedad. O sea, entre todos los espíritus malos que hay, también hay uno de ellos, el espíritu de enfermedad. Bien, entonces sucede que allí el Señor Jesús lo vio y le dijo: hija, tú eres sana. Y el espíritu de la enfermedad se quitó y ella se enderezó desde ese mismo momento. Encontramos otra forma como buscar la salud de un miembro que está mal. Esta mujer se fue al culto. Dice ya la sinagoga, pero es lo que hoy en sábado vamos al culto, al templo, ¿no? Hay otro lugar donde se encuentra la salud. ¿Por quién fue incentivada a ir el sábado? No lo sabemos.
le dijo la familia, ella misma tomó la iniciativa de ir, pero al final encontró la salud. Y por fin tenemos a otro miembro de la familia que también muchas veces se enferman. Segunda de Reyes, el capítulo 4, el versículo 19 y 20. Dice allí, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. El niño estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. Mis queridos hermanos, encontramos aquí miembro más pequeño de la familia, el hijo de esta pareja. Eh, esta pareja no tenían hijos, pero cuando llegó el profeta Eliseo, pues le dijo, vas a tener un hijo. O obró el Señor a través del profeta Eliseo un milagro con ellos. Entonces sucede que este hijo, cuando tenía aproximadamente 8 a 10 años, sufrió posiblemente una insolación, le dio dolor de cabeza. Trajeron donde la madre lo tomó, no sabía los primeros auxilios posiblemente, o como cualquier madre, lo tomó y no, en ese momento no sabía cómo reaccionar hasta que el niño murió. Un dolor de cabeza, una insolación, un aneurisma, eh, un accidente cerebrovascular, etcétera. ¿Qué sería? Un miembro pequeño de la familia enfermo y en esta oportunidad tal punto que murió. Esto sucede, hermanos, a alguien posiblemente en esta mañana está en casa con algún familiar enfermo. El esposo o la esposa o los hijos o el familiar que vive con usted. Es inevitable que algún malestar, que alguna enfermedad llegue a nuestro hogar, llegue a nuestra familia. Pero ¿cómo reaccionamos ante ello? A veces nos preguntamos, ¿por qué sucede eso conmigo? ¿Por qué yo que voy a la iglesia, yo que guardo el sábado, yo que adoro al Señor, doy mi ofrenda, soy vegetariano, etcétera? ¿Por qué pasa eso conmigo? Y hay enfermedades muy cortas, de 2, 3 días, una semana. Pero hay enfermedades también de meses, de años. Entonces, en un determinado momento, el que cuida, el que está al lado, 24 horas durante los 7 días de la semana, muchas veces también se cansa. No se cansa porque no quiere hacerlo, se cansa porque las fuerzas le faltan. Y estaba en un curso, en un taller, decía que aquella persona que cuida al enfermo también se enferma. Ahora comprendo cuando en una oportunidad pregunté a alguien, ¿no? Que estaba aproximadamente de 6 años ya con un problema de salud. Y, y bueno, cuando hacía un seminario de familia, yo quise que el esposo eh, nos contara su experiencia, cómo eh, llevar el proceso con la pareja que está pasando por un proceso de salud, por una enfermedad muy complicada. Entonces yo fui a hablar con ella y le digo, hermanita, bueno, yo quisiera hacer esto, le conté, y quisiera ver de dónde salen las fuerzas para llevar esto adelante. Y me dijo, mi esposo no me atiende, a mí me atiende mi madre. Y yo durante mucho tiempo había creído que el que estaba a su lado era el esposo. Y, y bueno, si nosotros vamos a la palabra del Señor,
encontramos que los hogares del pasado también pasaron por estas crisis. Entonces, ¿por qué sucede esto, mis hermanos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que enfrentar la enfermedad que trae cansancio, que trae tristeza y que trae también una baja de la economía? Eh, a veces hay sentimientos encontrados en nuestros niños cuando los padres se enferman, ¿no? Pero también hay mucha tristeza, mucho dolor cuando nuestros hijos se enferman. Eh, ¿A dónde nos llevan estas experiencias? Cuando nosotros empezamos por el primer texto que hemos leído de Naamán, y nosotros vamos ya al versículo 17 y 19, encontramos que esto sucedió de alguna manera para que Naamán tenga una experiencia con Dios. El versículo 17 dice que después de hacer las 7 entradas en el río Jordán, bueno, él no quiso hacerlo, pero le impulsaron eh, su personal que estaba al lado, ¿no? Y lo hizo y él salió a la 7ª vez con una piel tan limpia como la de un niño. Se alegró mucho, agradeció al Señor, volvió por Eliseo y le habló esto. El versículo 17 le dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otros dioses, sino solo a Jehová. Y en esto perdone Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Bueno, encontramos que Naamán tuvo un encuentro, una experiencia con el Señor, una experiencia de sanidad. Dijo, no lo he visto, yo me he sanado. Entré en esa agua y el Señor me dio la sanidad. Creo que el agua no fue porque fue tan barrosa, pero el milagro lo hizo Dios y de aquí en adelante yo lo voy a adorar. Voy a llevar 2 sacos de tierra, de esta tierra santa, diría él, ¿no? Y de aquí en adelante no voy a ofrecer sacrificio a ningún otro Dios, sino solo a Jehová. Pero yo trabajo con el rey se va a apoyar de mi brazo, me va a hacer entrar al templo de Rimón, que Jehová me perdone porque todavía estoy trabajando, pero su corazón se fue convertido. Y bueno, esto lo comprobamos porque en el versículo 19, el profeta le dice, ve en paz. Mis hermanos, el Señor trabaja con cada persona de un modo muy especial. En este caso fue el agua. En el caso de Job que hemos visto, ¿qué experiencia tuvo Job? Job, después de haber pasado por toda la pérdida, incluso la pérdida de la salud, del dolor, los amigos le dijeron de alguna manera, tú algo has hecho, Job, ¿por qué el Señor va a castigar? Porque Jehová castiga solamente a los que han ofendido. Entonces le buscaron tantas cosas por allí y Job de alguna manera se sintió mal y le reclamó al Señor, dudó de alguna manera, le preguntó muchas cosas a Jehová, pero el Señor no le respondió ninguna de sus preguntas. Solamente encontramos que a través de los capítulos 38 en adelante lo lleva por el universo y le hace ver toda su creación, las maravillas y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando creaba esto? ¿Y dónde estabas tú? Le mostró las maravillas de la creación y le mostró su amor. Y Jehová expresa en el versículo 40 y en el capítulo 42 y el versículo 3 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces Job también tuvo una experiencia nueva con el Señor. Él era un hombre justo, recto, antes de su pérdida. Pero había una lucha, había se llamaría una competencia quizá entre el reino de Dios y el reino del mal, ¿no? Y fue tomado Job, pero también fue tomado para ser preparado para la bendición que le venía en el futuro.
Job confirmó su fe en esta oportunidad en Jehová y le dijo, yo antes había escuchado, yo lo sabía por testimonios, pero ahora lo sé por mí mismo porque tú has hecho el milagro en mí. Entonces, un encuentro con el Señor. ¿A qué nos lleva las experiencias de la enfermedad, mis hermanos, mis hermanas? Para encontrarnos con el Señor, para purificar nuestra fe, para tener una nueva experiencia de testimonio. Si nosotros nos vamos a la experiencia de la suegra de Pedro, ¿qué trajo esta experiencia? Esta experiencia es una experiencia también con el Señor Jesús, miren, lo estamos viendo todos, una experiencia con Dios, una experiencia en este caso con el Señor Jesús. Le rogaron, él se fue, nos dice el versículo siguiente, el 39, se acercó donde estaba la enferma, la suegra de Pedro, y reprendió a la fiebre, y la fiebre le quitó instantáneamente, y ella se levantó enseguida y empezó a servir al Señor Jesús y a todos los invitados en esa oportunidad. Queridos hermanos, toda experiencia, toda enfermedad corta o muy larga, leve o crónica, nos acercan al Señor, nos incentivan para orar, nos incentivan para volvernos hacia el Señor, como en el caso de Ezequías, cuando fueron y le dijeron que tú ordena tu casa porque vas a morir, estaba enfermo, estaba teniendo una llaga, dice, él volteó su rostro y oró. Entonces, cuando estamos en tiempos difíciles, es justamente cuando levantamos el rostro hacia el Señor con más intensidad, con más necesidad. Luego encontramos a la mujer encorvada. ¿Qué experiencia tuvo? ¿A dónde lo llevó a esta mujer esta enfermedad? A ir siempre a los cultos, y en esa oportunidad estaba el Señor Jesús ahí en el templo y lo vio. Posiblemente eran 18 años, posiblemente en otra oportunidad habría estado allí, pero en esa fue la oportunidad de encontrarse, de que los ojos del Señor Jesús se posó en esa mujer que iba al templo. Mis hermanos, cuando estamos enfermos, hay oportunidades que no vamos a poder ir al templo, pero también hay enfermedades que sí, a pesar de la enfermedad, nos permiten ir al templo. ¿Por qué? Porque puede ser que allí, como esta mujer que por 18 años estaba enferma, puede ser que en un sábado, puede ser que en el segundo servicio, en la escuela sabática, en un programa de la tarde, encontremos o la bendición del Señor, la mano del Señor, el toque del Espíritu Santo o algo que nos pueda dar la lucecita para venir a hacer el tratamiento de repente en casa. El Señor trata con cada enfermo, con cada persona, de una manera muy especial. En esta oportunidad, el Señor se acercó a la mujer encorvada, reprendió al espíritu de enfermedad y ella se enderezó en ese momento. A veces tomando un vaso de agua, nos vamos a sanar cuando viene la bendición del Señor. Mis hermanos, ahora, ¿cómo enfrentar cuando hay una situación de enfermedad en la familia? O la esposa está por largo tiempo mal, está ahora con un diagnóstico que va para quimios, que va para cirugías. O tenemos al esposo con llagas, como Naamán, como Job, también con otro diagnóstico de cirugías, un diagnóstico terminal. No lo sé, qué está viviendo cada hogar. O un hijo. Y esto es lo más difícil. Cuando tenemos un padre ya que nos gana en años, es doloroso, es verdad. Una madre, un esposo también o una esposa. Pero cuando tenemos un hijo, como en este caso de la tsunamita, que a veces está también con una enfermedad terminal,
muy grave, muy difícil, es lo más doloroso. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano estamos preparados para enterrar a nuestros padres, para enterrar a las personas mayores. Y quizá por allí en algún rinconcito pensamos, ¿no? O se muere mi esposa o se muere mi esposo. Pero jamás se nos viene a nuestra mente, no estamos preparados para enfrentar la enfermedad o la peor, la muerte de nuestros hijos. Entonces, que el Señor permita tener una experiencia en cada situación difícil para contar a otros, pero sobre todo para renovar nuestros votos de fe y arrepentimiento delante de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y a cada familia en el nombre de Jesús. Amén.